Ya era pasada la medianoche cuando finalmente llegué al Hotel Elmwood. El viaje había sido largo, con carreteras serpenteantes a través de un territorio oscuro y desconocido. Para cuando llegué al hotel, estaba completamente agotado, con los párpados pesados y el cuerpo dolorido tras las horas pasadas al volante. El Elmwood era el único lugar que pude encontrar en esta área remota, un edificio antiguo y majestuoso que parecía haber sido arrancado de otra época. Su fachada de ladrillo descolorido y el letrero débilmente iluminado apenas eran visibles en la niebla que se aferraba a la noche. Entré, agradecido por la calidez del vestíbulo, que contrastaba fuertemente con el frío exterior. El lugar estaba silencioso, inquietantemente silencioso. La recepción estaba atendida por un solo empleado, un anciano con cabello ralo y una expresión cansada. Levantó la vista cuando me acerqué, ofreciendo una sonrisa cansada pero educada. «Bienvenido al Hotel Elmwood», dijo con una voz baja y ronca. «¿En qué puedo ayudarlo?» «Me gustaría una habitación para la noche», respondí, con una voz que sonaba tan cansada como me sentía. El recepcionista sintió y tomó un gran registro polvoriento en el escritorio. Pasó las páginas, sus dedos moviéndose lentamente, casi metódicamente. Después de un momento, me miró, sus ojos entrecerrándose ligeramente. «No muchos huéspedes en esta época del año», comentó, como si fuera lo más natural del mundo. «Pero tenemos una habitación disponible, la 714. Me entregó una llave antigua, de las que tienen una etiqueta de metal ornamentada. El número 714 estaba grabado en ella, desgastado pero aún legible. «Su habitación está en el 7º piso», dijo el recepcionista, señalando el ascensor al final del vestíbulo. «Disfrute su estancia». Le di las gracias y me dirigí al ascensor, con mis pasos resonando en el vacío vestíbulo. Mientras subía al 7º piso, no podía quitarme de encima la sensación de que algo no estaba bien. El hotel tenía un extraño olor a humedad y la decoración estaba anticuada, papel tapiz descolorido, iluminación tenue y alfombras raídas que parecían pertenecer a otra época. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre, revelando un pasillo débilmente iluminado que se extendía ante mí. Las paredes estaban adornadas con viejas pinturas, sus colores apagados y sus marcos empañados por el paso del tiempo. La alfombra bajo mis pies era gruesa, pero el patrón estaba desvaído y desgastado en algunos lugares. Miré los números en las puertas mientras caminaba, cada uno etiquetado con una placa de latón, 710, 711, 712, pero no había rastro de la habitación 714. El pasillo parecía prolongarse infinitamente y las luces se volvían más tenues cuanto más caminaba. Justo cuando empezaba a pensar que me había equivocado, la vi, una puerta al final del pasillo, casi oculta en las sombras. La placa de latón en la puerta decía 714, aunque los números estaban ligeramente torcidos, como si la placa hubiera sido colocada apresuradamente. Dudé por un momento. Una extraña sensación de inquietud se instaló sobre mí. Pero estaba demasiado cansado para preocuparme. Todo lo que quería era desplomarme en la cama y descansar. Inserté la llave en la cerradura y la giré. El mecanismo hizo clic suavemente mientras la puerta se abría. Lo primero que me llamó la atención de la habitación 714 fue lo anticuada que era. Los muebles estaban impecablemente limpios, pero parecía que no los habían actualizado en décadas. La cama era una gran estructura con 4 postes y pesadas cortinas que colgaban en todos los lados. El papel tapiz era de un burdeos profundo con un intrincado patrón floral y la alfombra era de un verde oscuro y rico. Un gran armario de madera se alzaba contra una pared y un tocador ornamentado con un espejo redondo ocupaba la esquina opuesta. La habitación estaba iluminada por una única lámpara tenue en la mesita de noche, proyectando largas sombras en el suelo. Había un televisor, pero era uno de esos modelos antiguos de caja de los años 80, apoyado en un soporte de madera cerca del pie de la cama. El aire estaba fresco, casi frío, y había un leve olor a bolas de naftalina y algo más, algo que no podía identificar. A pesar de su antigüedad, la habitación estaba impecable. La cama estaba perfectamente hecha, las sábanas crujientes y blancas. Los muebles de madera brillaban bajo la suave luz, libres de polvo o suciedad. Era como si la habitación hubiera sido preservada en el tiempo, intocada por los años que habían pasado fuera de sus paredes. Dejé mi bolso en la cama y solté un profundo suspiro de alivio. Mi agotamiento había superado cualquier sentimiento de incomodidad que pudiera haber tenido,
y lo único en lo que podía pensar era en dormir. Me cambié rápidamente a mi pijama y me metí en la cama, el colchón firme pero sorprendentemente cómodo. Mientras yacía allí, mirando el techo, no podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien en la habitación. Era demasiado silenciosa, demasiado quieta, como si el aire mismo contuviera la respiración. Pero el cansancio ganó, y antes de darme cuenta, me había quedado dormido. No sé cuánto tiempo dormí, pero me despertó el sonido de un teléfono sonando. El ruido era agudo y penetrante, resonando a través del silencio de la habitación. Me incorporé, desorientado, y miré alrededor, tratando de localizar de dónde venía el sonido. Era un teléfono de disco antiguo, colocado en la mesita de noche junto a la cama. No lo había notado antes, se mezclaba con la decoración anticuada de la habitación. El teléfono siguió sonando, insistente y exigente. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo me obligó a levantarlo. Levanté el auricular y lo llevé a mi oído, esperando escuchar una voz al otro lado. Pero no había nada, solo silencio. Esperé un momento, mi corazón latiendo con fuerza, pero nadie habló. Justo cuando estaba a punto de colgar, lo escuché, un susurro leve, apenas audible sobre la estática crepitante. Por favor, ayúdame. La voz era distante, distorsionada, como si viniera de muy lejos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras me esforzaba por escuchar más, pero la línea se cortó. Rápidamente colgué el teléfono, mis manos temblando. La habitación se sentía más fría ahora, las sombras más largas y oscuras. Miré el reloj en la mesita de noche, eran poco más de las 3 de la mañana. La inquietud que había sentido antes había regresado, más fuerte que antes. No podía quitarme la sensación de que no estaba solo en la habitación, que algo me estaba observando desde la oscuridad. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que solo era una llamada de broma, un fallo en el sistema telefónico. Pero mientras me recostaba de nuevo, no podía quitarme la imagen de la voz al otro lado, suplicando ayuda. El televisor se encendió solo, la pantalla llena de estática. Me incorporé de un salto, mirando el viejo televisor en estado de incredulidad. El control remoto estaba en la mesita de noche, intacto. Lo tomé y traté de apagar el televisor, pero la pantalla permaneció encendida, la estática susurrando suavemente. Y entonces, a través de la estática, vi algo, una figura, tenue y sombría, parada en el centro de la pantalla. La imagen parpadeaba y saltaba, pero la figura permanecía, inmóvil. No podía distinguir ningún detalle, pero estaba claro que la figura era una persona, mirándome a través de la pantalla. Mi respiración se detuvo mientras miraba la pantalla, incapaz de apartar la vista. La figura comenzó a moverse, lentamente al principio, y luego más rápidamente, como si se acercara a la cámara. Trastabillé con el control remoto, mis manos temblando, y finalmente logré apagar el televisor. La habitación se sumió en la oscuridad, el silencio ensordecedor. Me senté allí en la oscuridad, mi corazón latiendo a toda prisa, tratando de comprender lo que acababa de suceder. ¿Lo había imaginado? ¿Era algún tipo de fallo, un truco de la luz? Pero en el fondo, sabía que ese no era el caso. Había algo mal en esta habitación, algo profundamente, terriblemente mal. Sabía que no podría dormir después de eso. Mis nervios estaban alterados, mi mente corriendo con miedo y confusión. Necesitaba saber más sobre esta habitación, sobre lo que estaba sucediendo aquí. Me levanté de la cama y comencé a buscar en la habitación, con la esperanza de encontrar algo, lo que fuera, que explicara los extraños sucesos. Revisé el armario primero, esperando encontrar algo escondido dentro.